Capítulo 27 del libro de Segunda de Crónicas. Tenía Jotam 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yerusá, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo hizo su padre Osías, salvo que no penetró en el templo de Yahvé. El pueblo, sin embargo, seguía corrompiéndose. Construyó la puerta superior de la casa de Yahvé, e hizo muchas obras en los muros de Ofel. Edificó también ciudades en la montaña de Judá, y edificó castillos y torres en las tierras de Labor. Hizo guerra contra el rey de los amonitas, a los que venció. Los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10.000 cargas de trigo y 10.000 de cebada. Los amonitas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Jotam llegó a ser poderoso, porque se afirmó en los caminos de Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Jotam, todas sus guerras y sus obras, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Acostóse Jotam con sus padres, y le sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Ahaz. Capítulo 28 del libro de Segunda de Crónicas. Tenía Ahaz 20 años cuando empezó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como David su padre. Siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatuas para los Baales. Quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom e hizo pasar a sus hijos por el fuego, según los ritos abominables de las gentes que Yahvé había arrojado de delante de los israelitas. Ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso. Yahvé su Dios le entregó en manos del rey de los arameos, que le derrotaron, haciéndole gran número de prisioneros, que fueron llevados a Damasco. Fue entregado también en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. Pekaj, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día a 120.000, todos ellos hombres valientes, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Sicri, uno de los valientes de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Asricam, mayordomo de palacio, y a Elcaná, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron de entre sus hermanos 200.000 prisioneros, mujeres, hijos e hijas. Se apoderaron también de un enorme botín, que se llevaron a Samaria. Había allí un profeta de Yahvé, llamado Oded, que salió al encuentro del ejército que volvía a Samaria, y les dijo: He aquí que Yahvé, el Dios de vuestros padres, irritado contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, mas vosotros los habéis matado con un furor que ha subido hasta el cielo. Y ahora pensáis en someter a los hijos de Judá y de Jerusalén como siervos y siervas vuestros. ¿Es que vosotros mismos no sois culpables contra Yahvé vuestro Dios? Oídme, pues, y dejad volver a vuestros hermanos que habéis tomado prisioneros, porque el furor de la ira de Yahvé viene sobre vosotros. Entonces algunos hombres de los jefes de Efraín, Asarías, hijo de Jehohanán, Berequías. Capítulo 29 del libro de Segunda de Crónicas. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como David su padre. En el año primero de su reinado, el primer mes, abrió las puertas de la casa de Yahvé y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Escuchadme, levitas. Santificaos ahora y santificad la casa de Yahvé, el Dios de vuestros padres, y sacad fuera del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres han sido infieles haciendo lo malo a los ojos de Yahvé, nuestro Dios, le han abandonado, y apartando sus rostros de la morada de Yahvé, le han vuelto la espalda. Hasta llegaron a cerrar las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas, y no quemaron incienso ni ofrecieron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira de Yahvé ha venido sobre Judá y Jerusalén, y él los ha convertido en objeto de espanto, terror y rechifla, como lo estáis viendo con vuestros ojos.
Por esto han caído a espada nuestros padres, y nuestros hijos, hijas y mujeres se hallan en cautividad. Pero ahora he decidido en mi corazón hacer alianza con Yahvé, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Hijos míos, no seáis ahora negligentes, porque Yahvé os ha elegido a vosotros para que estéis en su presencia y le sirváis para ser sus ministros y para quemarle incienso. Levantáronse entonces los levitas Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Asarías, de los hijos de Keat, Kis, hijo de Abí, y Asarías, hijo de Yayelel, de los hijos de Merari, Joaj, hijo de Sima, y Eden, hijo de Joaj, de los hijos de los Gersonitas. Simri y Yeyel, de los hijos de Elisafán, Zacarías y Matanías, de los hijos de Asaf. Yehiel y Simi, de los hijos de Emán, Semaías y Utziel, de los hijos de Yedutún. Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y vinieron a purificar la casa de Yahvé, conforme al mandato del rey, según las palabras de Yahvé. Los sacerdotes entraron en el interior de la casa de Yahvé para purificarla, y sacaron al atrio de la casa de Yahvé todas las impurezas que encontraron en el santuario de Yahvé. Los levitas, por su parte, las amontonaron para llevarlas fuera, al torrente de Cedrón. Comenzaron la consagración el día primero del primer mes, y el día octavo del mes llegaron al vestíbulo de Yahvé. Pasaron 8 días consagrando la casa de Yahvé y el día 16 del mes primero habían acabado. Fueron luego a las habitaciones del rey Ezequías y le dijeron: Hemos purificado toda la casa de Yahvé, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la mesa de las filas de pan con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado todos los objetos que profanó el rey Ahaz durante su reinado con su infidelidad, y están ante el altar de Yahvé. Entonces se levantó el rey Ezequías de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y subió a la casa de Yahvé. Trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para el sacrificio por el pecado en favor del reino, del santuario y de Judá, y mandó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que ofreciesen holocausto sobre el altar de Yahvé. Inmolaron los novillos, y los sacerdotes recogieron la sangre y rociaron el altar. Luego inmolaron los carneros y rociaron con su sangre el altar. Degollaron igualmente los corderos y rociaron con la sangre el altar. Acercaron después los machos cabríos por el pecado, ante el rey y la asamblea, y estos pusieron las manos sobre ellos. Los sacerdotes los inmolaron y ofrecieron la sangre en sacrificio por el pecado junto al altar como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado fuese por todo Israel. Luego estableció en la casa de Yahvé a los levitas con címbalos, salterios y cítaras, según las disposiciones de David, de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta, pues de mano de Yahvé había venido ese mandamiento, por medio de sus profetas. Cuando ocuparon su sitio los levitas con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las trompetas, mandó Ezequías ofrecer el holocausto sobre el altar. Y al comenzar el holocausto, comenzaron también los cantos de Yahvé, al son de las trompetas y con el acompañamiento de los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea estaba postrada, se cantaban cánticos y las trompetas sonaban. Todo ello duró hasta que fue consumido el holocausto. Consumido el holocausto, el rey y todos los presentes doblaron las rodillas y se postraron. Después, el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alabasen a Yahvé con las palabras de David y del vidente Asaf, y ellos cantaron alabanzas hasta la exaltación, e inclinándose, adoraron. Después tomó Ezequías la palabra y dijo: Ahora estáis enteramente consagrados a Yahvé, acercaos y ofreced víctimas y sacrificios de alabanza en la casa de Yahvé. Y la asamblea trajo sacrificios en acción de gracias, y los de corazón generoso, también holocaustos. El número de los holocaustos ofrecidos por la asamblea fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todos ellos en holocausto a Yahvé. Se consagraron también 600 bueyes y 3000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar todos estos holocaustos, les ayudaron sus hermanos los levitas, hasta que terminaron la labor. Y los sacerdotes se santificaron,
pues los levitas estaban más dispuestos que los sacerdotes para santificarse. Hubo, además, muchos holocaustos de grasa de los sacrificios de comunión y libaciones para el holocausto. Así quedó restablecido el culto de la casa de Yahvé. Ezequías y el pueblo entero se regocijaron de que Dios hubiera dispuesto al pueblo, pues todo se hizo rápidamente. Capítulo 31 del libro de Segunda de Crónicas. Terminado todo esto, salieron todos los israelitas que se hallaban presentes a recorrer las ciudades de Judá, y rompieron las estelas, abatieron los cipos y derribaron los altos y los altares en todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. Después volvieron todos los hijos de Israel, cada cual a su propiedad, a sus ciudades. Ezequías restableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su sección, según su servicio, ya fuera sacerdote, ya levita, ya se tratara de holocaustos y sacrificios de comunión, ya de servicio litúrgico, acción de gracias o himnos, en las puertas del campamento de Yahvé. Destinó el rey una parte de su hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde y holocaustos de los sábados, de los novilunios y de las solemnidades, según lo escrito en la ley de Yahvé. Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregase la parte de los sacerdotes y levitas a fin de que pudiesen perseverar en la ley de Yahvé. Cuando se divulgó esta disposición, los israelitas trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel y de todos los productos del campo. Presentaron igualmente el diezmo de todo en abundancia. Los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá trajeron también el diezmo del ganado mayor y menor y el diezmo de las cosas sagradas consagradas a Yahvé, su Dios, y lo distribuyeron por montones. En el mes tercero comenzaron a apilar los montones y terminaron el mes séptimo. Vinieron Ezequías y los jefes a ver los montones y bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, respondió el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, y dijo: Desde que se comenzaron a traer las ofrendas reservadas a la casa de Yahvé, hemos comido y nos hemos saciado, y aún sobra muchísimo, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo, y esta gran cantidad es lo que sobra. Entonces mandó Ezequías que se preparasen salas en la casa de Yahvé. Las prepararon y metieron allí en lugar seguro las ofrendas reservadas, los diezmos y las cosas consagradas. El levita Conanías fue nombrado intendente, y Simí, hermano suyo, era el segundo. Yehiel, Asasías, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabad, Eliel, Gismaquías, Mahat y Benaías eran inspectores, a las órdenes de Conanías y de Simí, su hermano, bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Jimna, portero de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios, y de repartir la ofrenda reservada a Yahvé y las cosas sacratísimas. En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo sus órdenes Edén, Minjamín, Yesua, Semaías, Amarías y Secanías, para repartir a sus hermanos, así grandes como chicos, según sus clases, dejando aparte a los hombres de 30 años para arriba, inscritos en las genealogías, a todos los que entraban en la casa de Yahvé, según la tarea de cada día, para cumplir los servicios de su ministerio, conforme a sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos en las genealogías, conforme a sus casas paternas, igual que los levitas, desde los 20 años en adelante, según sus obligaciones y sus clases. Estaban también inscritos en las genealogías todos sus niños, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, de toda la asamblea, porque se santificaban fielmente por medio de las cosas sagradas. Para los sacerdotes, hijos de Aarón, que vivían en Capítulo 31 del libro de Segunda de Crónicas. Terminado todo esto, salieron todos los israelitas que se hallaban presentes a recorrer las ciudades de Judá, y rompieron las estelas, abatieron los cipos y derribaron los altos y los altares en todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. Después volvieron todos los hijos de Israel, cada cual a su propiedad, a sus ciudades.
Ezequías restableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su sección, según su servicio, ya fuera sacerdote, ya levita, ya se tratara de holocaustos y sacrificios de comunión, ya de servicio litúrgico, acción de gracias o himnos, en las puertas del campamento de Yahvé. Destinó el rey una parte de su hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde y holocaustos de los sábados, de los novilunios y de las solemnidades, según lo escrito en la ley de Yahvé. Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregase la parte de los sacerdotes y levitas a fin de que pudiesen perseverar en la ley de Yahvé. Cuando se divulgó esta disposición, los israelitas trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel y de todos los productos del campo. Presentaron igualmente el diezmo de todo en abundancia. Los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá trajeron también el diezmo del ganado mayor y menor y el diezmo de las cosas sagradas consagradas a Yahvé, su Dios, y lo distribuyeron por montones. En el mes tercero comenzaron a apilar los montones y terminaron el mes séptimo. Vinieron Ezequías y los jefes a ver los montones y bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, respondió el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, y dijo: Desde que se comenzaron a traer las ofrendas reservadas a la casa de Yahvé, hemos comido y nos hemos saciado, y aún sobra muchísimo, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo, y esta gran cantidad es lo que sobra. Entonces mandó Ezequías que se preparasen salas en la casa de Yahvé. Las prepararon y metieron allí en lugar seguro las ofrendas reservadas, los diezmos y las cosas consagradas. El levita Conanías fue nombrado intendente, y Simí, hermano suyo, era el segundo. Yehiel, Asasías, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabad, Eliel, Gismaquías, Mahat y Benaías eran inspectores, a las órdenes de Conanías y de Simí, su hermano, bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Jimna, portero de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios, y de repartir la ofrenda reservada a Yahvé y las cosas sacratísimas. En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo sus órdenes Edén, Minjamín, Yesua, Semaías, Amarías y Secanías, para repartir a sus hermanos, así grandes como chicos, según sus clases, dejando aparte a los hombres de 30 años para arriba, inscritos en las genealogías, a todos los que entraban en la casa de Yahvé, según la tarea de cada día, para cumplir los servicios de su ministerio, conforme a sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos en las genealogías, conforme a sus casas paternas, igual que los levitas, desde los 20 años en adelante, según sus obligaciones y sus clases. Estaban también inscritos en las genealogías todos sus niños, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, de toda la asamblea, porque se santificaban fielmente por medio de las cosas sagradas. Para los sacerdotes, hijos de Aarón, que vivían en Capítulo 32 del libro de Segunda de Crónicas. Después de todas estas pruebas de fidelidad, vino Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, puso sitio a las ciudades fortificadas y mandó forzar las murallas. Cuando vio Ezequías que Sennacherib venía con intención de atacar a Jerusalén, tomó consejo con sus jefes y sus valientes en orden a cegar las fuentes de agua que había fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Juntóse mucha gente, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por medio de la región, diciendo: Cuando vengan los reyes de Asiria, ¿por qué han de hallar tanta agua? Y cobrando ánimo, reparó toda la muralla que estaba derribada, alzando torres sobre la misma, levantó otra muralla exterior, fortificó el Millo en la ciudad de David, y fabricó una gran cantidad de armas arrojadizas y escudos. Puso jefes de combate sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza de la puerta de la ciudad, y hablándoles al corazón, dijo: Sed fuertes y tened ánimo, no temáis, ni desmayéis ante el rey de Asiria, ni ante toda la muchedumbre que viene con él, porque es más el que está con nosotros que el que está con él. Con él está un brazo de carne,
pero con nosotros está Yahvé nuestro Dios para ayudarnos y para combatir nuestros combates. Y el pueblo quedó confortado con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, que estaba sitiando Laquis, con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén para decirles: Así dice Sennacherib, rey de Asiria, ¿en qué ponéis vuestra confianza, para que permanezcáis cercados en Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a la muerte por hambre y sed, cuando dice, Yahvé nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es este el mismo Ezequías que ha quitado sus altos y sus altares y ha dicho a Judá y Jerusalén, ante un solo altar os postraréis y sobre él habréis de quemar incienso? ¿Acaso no sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos de los países? Por ventura los dioses de las naciones de estos países han sido capaces de librar sus territorios de mi mano. ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres dieron al anatema pudo librar a su pueblo de mi mano? ¿Es que vuestro Dios podrá libraros de mi mano? Ahora, pues, que no os engañe Ezequías ni os embauque de esa manera. No le creáis, ningún dios de ninguna nación ni de ningún reino ha podido salvar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres, cuanto menos podrá vuestro Dios libraros a vosotros de mi mano. Sus siervos dijeron todavía más cosas contra Yahvé Dios y contra Ezequías su siervo. Capítulo 33 del libro de Segunda de Crónicas. Manases tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé según las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. Volvió a edificar los altos que su padre Ezequías había derribado, alzó altares a los Baales, hizo sipos, se postró ante todo el ejército de los cielos y les sirvió. Construyó también altares en la casa de Yahvé, de la que Yahvé había dicho: En Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé, e hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben-Hinnom. Practicó los presagios, los augurios y la hechicería, e hizo traer nigromantes y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Colocó la imagen del ídolo, que había fabricado, en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo: En esta casa y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no apartaré más el pie de Israel de sobre la tierra que di a vuestros padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les he mandado, según toda la ley, los decretos y las normas ordenados por Moisés. Manases desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las gentes que Yahvé había exterminado delante de los israelitas. Habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con ganchos, le ataron con cadenas de bronce y le llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Oró a él y Dios accedió, oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén, a su reino. Entonces supo Manasés que Yahvé es el Dios. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel, y la elevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó de la casa de Yahvé los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que había erigido en el monte de la casa de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reedificó el altar de Yahvé y ofreció sobre él sacrificios de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Yahvé, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo ofrecía aún sacrificios en los altos, aunque solo a Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Manasés, su oración a Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran escritos en los hechos de los reyes de Israel. Su oración y cómo fue oído,
todo su pecado, su infidelidad, los sitios donde edificó altos y donde puso sipos e ídolos antes de humillarse. Todo está escrito en los hechos de Josai. Se acostó Manasés con sus padres, y le sepultaron en su casa. En su lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que había fabricado su padre Manasés. Pero no se humilló delante de Yahvé, como se había humillado su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Se conjuraron contra él sus siervos, y le dieron muerte en su casa. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los conjurados contra el rey Amón, y proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Capítulo 34 del libro de Segunda de Crónicas. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. El año 8 de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 empezó a purificar a Judá y Jerusalén de los altos, de los sipos, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los Baales, hizo arrancar los altares de aromas que había sobre ellos, y rompió los sipos, las imágenes y los ídolos fundidos reduciéndolos a polvo, que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó a Judá y Jerusalén. En las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón, y hasta en Neftalí y en los territorios asolados que las rodeaban, derribó los altares, demolió los sipos y las estatuas y las redujo a polvo, y abatió los altares de aromas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén. El año 18 de su reinado, mandó a Safán, hijo de Asalías, a Maasías, comandante de la ciudad, y a Joach, hijo de Joachás, heraldo, que reparasen la casa de Yahvé su Dios para purificar la tierra y la casa. Fueron ellos donde el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero traído a la casa de Dios, que los levitas y porteros habían recibido de Manasés y de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron en manos de los que hacían el trabajo, los encargados de la casa de Yahvé, y estos se lo dieron a los obreros para reparar y restaurar la casa. Lo dieron a los carpinteros y obreros de la construcción para comprar piedras de cantería y madera y vigas de trabazón para el maderamen de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos hombres ejecutaban los trabajos honradamente. Estaban bajo la vigilancia de Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y de Zacarías y Mesullam, de los hijos de Keat, que les dirigían, y de otros levitas, todos ellos maestros en tañer instrumentos músicos. Dirigían también a los peones de carga y a todos los que trabajaban en la obra, en los distintos servicios. Entre los levitas había además, escribas, notarios y porteros. Cuando estaban sacando el dinero traído a la casa de Yahvé, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley de Yahvé dada por Moisés. Y Gilquías tomó la palabra y dijo al secretario Safán: He encontrado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Y Gilquías entregó el libro a Safán. Safán llevó el libro al rey, y le rindió cuentas diciendo: Tus siervos están haciendo todo lo que les ha sido encargado. Han fundido el dinero traído a la casa de Yahvé y lo han entregado a los encargados y a los que trabajan en la obra. El secretario Safán anunció al rey: El sacerdote Gilquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó una parte en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y ordenó a Gilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micá, a Safán, secretario, y a Asaías, servidor del rey: Id. Consultad a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que ha sido encontrado, porque grande es la cólera de Yahvé que se derrama sobre nosotros, pues nuestros padres no han guardado la palabra de Yahvé haciendo conforme a todo lo escrito en este libro. Gilquías y los enviados del rey fueron donde la profetisa Juldá, mujer de Sayum, hijo de Tocat, hijo de Jasra,
encargado del vestuario. Vivía ella en Jerusalén, en la ciudad nueva, y ellos le hablaron conforme a lo indicado. Ella les respondió: Así habla Yahvé, el Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí. Así habla Yahvé, voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el libro que se ha leído delante del rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos, mi cólera se ha derramado sobre este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá que os ha enviado para consultar a Yahvé, le diréis: así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído. Porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y porque te has humillado ante mí, has rasgado tus vestidos y has llorado ante mí. Por eso yo, a mi vez, he oído, oráculo de Yahvé. Voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro, y no verán tus ojos ninguno de los males que voy a traer sobre este lugar y sus moradores. Ellos llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey. Capítulo 35 del libro de Segunda de Crónicas. Josías celebró una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Inmolaron la Pascua el día 14 del primer mes. Restableció a los sacerdotes en sus ministerios y los animó al servicio de la casa de Yahvé. Dijo a los levitas que tenían inteligencia para todo Israel y estaban consagrados a Yahvé: Colocad el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no habréis de llevarla a hombros. Servid ahora a Yahvé vuestro Dios y a Israel, su pueblo. Estad preparados según vuestras casas paternas y vuestras clases, conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y lo escrito por su hijo Salomón. Ocupad vuestros sitios en el santuario según los grupos de casas paternas a disposición de vuestros hermanos, los hijos del pueblo. Los levitas tendrán parte en la familia paterna. E inmolad la Pascua, santificaos y preparadla para vuestros hermanos, cumpliendo la orden de Yahvé, dada por medio de Moisés. Josías reservó para la gente del pueblo ganado menor, así corderos como cabritos, en número de 30.000, todos ellos como víctimas pascuales para cuantos se hallaban presentes, y 3.000 bueyes. Todo ello de la hacienda del rey. También sus jefes reservaron ofrendas voluntarias para el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Gilquías, Zacarías y Yehiel, intendentes de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes, como víctimas pascuales, 2.600 ovejas y 300 bueyes. Conanías, Semaías y Natanael, su hermano, y Hasabías, Yehiel y Josabad, jefes de los levitas, reservaron para los levitas 5.000 corderos pascuales y 500 bueyes. Preparado así el servicio, ocuparon los sacerdotes sus puestos, lo mismo que los levitas, según sus clases, conforme al mandato del rey. Se inmolaron las víctimas pascuales, y mientras los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas las desollaban. Y apartaban lo destinado al holocausto para darlo a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo, a fin de que lo ofreciesen a Yahvé conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Lo mismo se hizo con los bueyes. Asaron la Pascua al fuego, según el ritual, cocieron las cosas sagradas en ollas, calderos y cazuelas, y las repartieron con presteza entre todos los hijos del pueblo. Después prepararon la Pascua para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer los holocaustos y las grasas. Por eso los levitas la prepararon para sí y para los sacerdotes, hijos de Aarón. También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme a lo dispuesto por David, Asaf, Emán y Yedutún, vidente del rey, lo mismo los porteros, cada uno en su puerta. No tenían necesidad de retirarse de su servicio, porque sus hermanos, los levitas, se lo preparaban todo. De esta manera se organizó aquel día todo el servicio de Yahvé para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar de Yahvé, según la orden del rey Josías.
Los israelitas que se hallaban allí celebraron en ese tiempo la Pascua y la fiesta de los ázimos durante 7 días. No se había celebrado Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, profeta, y ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebraron Josías, los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel, que allí se hallaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró el año 18 del reinado de Josías. Después de todo lo que hizo para reparar el templo, subió Neco, rey de Egipto, para combatir en Carquemis, junto al Éufrates, y Josías le salió al encuentro. Neco le envió mensajeros para decirle: ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra la casa con la cual estoy en guerra, y Dios me ha mandado que me apresure. Deja de oponerte a Dios, que está conmigo, no sea que Él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle batalla, sin escuchar las palabras de Neco, que venían de boca de Dios. Y avanzó para librar batalla en la llanura de Megiddo. Los arqueros tiraron contra el rey Josías, y dijo el rey a sus siervos: Llevadme fuera, pues estoy gravemente herido. Sus siervos le sacaron del carro, y pasándole a otro carro que tenía, le llevaron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso una elegía sobre Josías, y todos los cantores y cantoras hablan todavía hoy de Josías en sus elegías, lo cual se ha hecho costumbre en Israel. Están escritas entre las lamentaciones. El resto de los hechos de Josías, sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley de Yahvé, y sus obras primeras y postreras, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36 del libro de Segunda de Crónicas. El pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto le destituyó en Jerusalén, e impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, cambiándole el nombre por el de Joaquim. Y a Joacás, su hermano, le tomó Neco y lo llevó a Egipto. Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y le ató con cadenas de bronce para conducirle a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia algunos objetos de la casa de Yahvé que depositó en su santuario, en Babilonia. El resto de los hechos de Joaquim, las abominaciones que cometió y todo lo que le sucedió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar reinó su hijo Joaquín. Joaquín tenía 8 años cuando empezó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. A la vuelta de un año mandó el rey Nabucodonosor que le llevasen a Babilonia, juntamente con los objetos más preciosos de la casa de Yahvé, y puso por rey en Judá y Jerusalén a Sedecías, hermano de Joaquín. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios, y no se humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba por boca de Yahvé. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Dios, endureció su cerviz y se obstinó en su corazón, en vez de volverse a Yahvé, el Dios de Israel. Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las gentes, y mancharon la casa de Yahvé, que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso, a todos los entregó Dios en su mano.
Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta el advenimiento del reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de